Eh, Hoy vamos a tener una enseñanza un poquito dinámica. No creo que la termine hoy. De repente puede ser el domingo o el próximo martes, no sabemos. A veces quizás nosotros nos preguntamos, ¿no? Yo no sé si usted se preguntará a veces, pero creo que todos hemos llegado a este punto en el caminar con Cristo Jesús. ¿Por qué me cuesta avanzar en Cristo Jesús? ¿Por qué me cuesta de repente crecer en Cristo Jesús? ¿Por qué siento como que hay un peso que no me deja como que caminar? Como que hay algo que no me deja así como decidir de una vez por todas, le voy a servir a Cristo. Y de repente sentimos, hablando de nosotros mismos, porque cada uno de nosotros tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. Aunque nunca logremos llegar a ese conocimiento pleno y exacto, porque nunca nos vamos a terminar de conocer. Pero una cosa es que yo nunca me termine de conocer y otra cosa es que ni yo me conozca. Hermano, si usted le pregunta hasta a una persona inconversa, ellos se conocen. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo también tenemos que aprender a conocernos. Amén. Entonces, esto es el deber ser. Nosotros tenemos que aprender a conocernos, quiénes somos en Cristo Jesús, y también conocer nuestro cuerpo. Conocer cuáles son nuestras debilidades, pero también cuáles son nuestras virtudes. Amén. Y esto no es malo, esto no es pecado, porque Dios no solamente nos creó como espíritu, sino que nos dio un alma que habita en este cuerpo. Y triste y lamentable, pero es una realidad, este cuerpo es tricótomo, este cuerpo es tripartito, este cuerpo posee espíritu, o somos espíritu, que tenemos un alma que habita en este cuerpo. Y si yo me voy a la escritura, nuestro cuerpo está dimensionado en una, valga la redundancia, ¿no? Pero somos tricótomos, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y este cuerpo, ¿verdad? También está compartido, por no decir dividido. Y así igualmente el alma. Y el alma pues está compuesta por mente, por voluntad y por emociones. Entonces no está mal que nosotros como iglesia aprendamos a conocernos. Y quizá, pienso yo, usted tendrá su forma de pensar, pero quizá este ha sido el error de muchos de nosotros como pueblo de Dios, que a veces ignoramos las maquinaciones del enemigo porque desconocemos áreas que a veces damos por sentado que tenemos que trabajar y nos olvidamos de esas áreas. Amén. Y esas áreas son las que a veces, hablando del alma, son las que a veces no nos permiten crecer en Cristo Jesús, porque no nos conocemos. Y no está mal conocerse. Tenemos que aprender a conocernos. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, se ríe cuando, por ejemplo, mi bebé Jael, yo le pregunto, mami, ¿dónde está la nariz? ¿Dónde están las orejas? ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde está la barriga? ¿Y los dientes? Ya ella sabe, y yo me río, pero ella está aprendiendo a conocerse. Todos pasamos por eso, ¿verdad que sí? ¿Usted se imagina que a estas alturas ya nosotros no somos viejos, pero a muchos ya nos ha caído la tarde, que nosotros no sepamos dónde está un brazo, dónde está un dedo? Imagínense ustedes. No somos doctores para sabernos los nombres científicos de nuestro cuerpo, pero por lo menos ya a estas alturas debemos saber cuál es el pie, ¿verdad? ¿Cuál es el dedo? ¿Cuál es el pie izquierdo? ¿Cuál es el pie derecho? Entonces, lo mismo pasa en el área espiritual. A veces hay áreas físicas naturales que por desconocerla se forman en nosotros, en la iglesia, unas estructuras, se forman como en cosas pesadas que nos impiden el caminar libremente en Cristo Jesús. Y a veces nosotros estamos luchando con demonios cuando no hay demonios. A veces estamos luchando contra áreas que lo que tenemos es que aprender a conocer. Amén. No digo que el enemigo tenga sus manos metidas en las cosas. Casi siempre es así. Casi siempre, no siempre. Amén. Entonces,
yo sé que de repente este tema usted lo ha oído, pero yo quiero por lo menos iniciar con uno de ellos esta noche. Pero antes, bueno, vamos a hacerlo participativo. Amén. Por ejemplo, ¿qué diferencia o cómo me pudieran ustedes definir estas dos palabras? Y yo sé que usted va a tener un encuentro mental en estos momentos con esta enseñanza. Va a tener como que un ajuste. Va a ser como, usted sabe cuando uno agarra el teléfono y uno va a tomar una foto y usted le da al centro, usted toca la pantalla y él automáticamente enfoca y él centra y toma la foto, ¿verdad que sí? El teléfono no te permite tomar una foto desenfocada. Si usted toma una foto desenfocada en su teléfono, es porque usted quiere. Pero usted la enfoca y el teléfono la enfoca y le toma la foto. Por eso lo llaman teléfonos inteligentes. Amén. De repente esta enseñanza cause en usted en esto. Y esa es la intención. Que usted medite en lo que Dios le quiere enseñar. Por ejemplo, ¿qué diferencia o cómo explicarían ustedes la diferencia entre estas dos palabras? ¿Qué será carácter y qué será temperamento? Yo desde hace rato he estado ahondando un poquitico en estos dos conceptos. Y le digo, hermano, me he quedado asombrado. Le digo al Señor, le he dicho al Señor, Señor, te pido perdón porque he sido ignorante en muchas áreas que para el tiempo debo ser maestro, porque debo enseñar a un pueblo. Pero bueno, gloria a Dios que siempre llega a tiempo. Amén. Entonces yo pregunto, ¿qué diferencia o cómo pudieran ustedes definir la palabra carácter? ¿Qué será carácter? Porque ustedes han escuchado que el cristiano debe tener el carácter de Cristo. ¿Cómo será eso? No, esa persona es temperamental. No tiene el carácter de Cristo. Vive en su temperamento. ¿Ustedes no han escuchado esto? ¿Y qué diferencia habrá entre esto? ¿Cómo pueden ustedes enseñarle a alguien cómo se camina en el carácter de Cristo Jesús? Y cómo no se camina en el temperamento. O cómo debe un cristiano caminar en temperamento o en carácter. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué será esto? ¿Con qué se come? Con palabras. ¿Qué será? ¿Qué será carácter? Cuando ustedes escuchan estas palabras, ¿qué se les viene a memoria? Esto es enseñanza. Amén. Y le digo, hermano, con toda responsabilidad, nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender a estar abiertos a lo que Dios siempre nos enseña. Porque esto te va a permitir recibir lo nuevo de Dios y mejorar áreas que todos necesitamos mejorar. Amén. Ojo, no estoy hablando de otra doctrina, que se esté enseñando algo diferente. Seguimos en el mismo hilo de enseñar en el fundamento, como dice la palabra, de los apóstoles, que es Cristo Jesús. Amén. Te iba a decir, hermano. Bueno, pastor, usted dice que qué diferencia hay entre carácter y temperamento. Yo creo que temperamento, lo digo porque cuando estábamos en el mundo teníamos temperamento. Ahora creo que tenemos el carácter del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Anteriormente, cuando nosotros estábamos en el mundo, alguien nos decía algo, se dirigía a nosotros y respondíamos impulsivamente, o sea, quizás con grosería, sin pensar sin razonar lo que íbamos a responder, pues. Ajá. Ya, o sea, se podría decir, pues, un ejemplo de lo que es el temperamento. Amén. Y el carácter, bueno, como dice la palabra, tenemos que ser mansos, humildes, amorosos, al responder, al dirigirnos pues a las personas. Por ejemplo, la hermana hizo
hizo, ¿cómo se llama? Un comentario general y explicó en términos generales lo que significa las dos palabras. Y es así. Por ejemplo, vamos a ver con la escritura qué significa carácter. ¿Qué es carácter? Vamos a comenzar con el primer ejemplo de lo que es carácter. Vamos a ubicarnos en la carta a los Hebreos, capítulo número 1. Hebreos capítulo 1. Hebreos 1, el verso 3. Me da un fuerte amén cuando lo encuentren. Hebreos 1, 3. Mire cómo dice la escritura, lo que es carácter. Preste atención. Carácter, dice, el Hebreos capítulo 1, verso 3, dice, el cual, siendo el esplendor de su gloria, fíjense esto, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Carácter, la imagen misma de su sustancia. Carácter tiene que ver con la palabra de Dios. Carácter tiene que ver con la imagen de Dios. Carácter habla de Dios en mí y de yo o de mí en Dios. Carácter habla de mi relación. Carácter habla cuando yo tengo una motivación en mí interna, de adentro hacia afuera, siempre a hacer lo bueno conforme a la palabra de Dios. Eso es carácter. Eso es tener carácter. O sea, fíjese esto, hay una palabra griega que traduce carácter, significa imagen, carácter. Significa hacer lo correcto en todo tiempo conforme a la palabra de Dios. Cuando alguien tiene el carácter de Cristo, esa persona siempre va a estar alineada a Dios. Su motivación siempre va a ser Dios. Lo correcto siempre va a tomar como ejemplo a Cristo Jesús, porque carácter habla de imagen. Si yo tengo el carácter de Cristo, entonces yo soy igualito a Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo expresó Jesús su carácter? Porque yo digo que Jesús siempre caminó en carácter de Dios, porque Él era la imagen de Dios. Y todo lo que hacía siempre se movía porque Él representaba la sustancia misma del poder de Dios. Nunca hablaba nada que Dios no le dijera. Nunca se movía si Dios no le decía nada. Nunca hablaba, opinaba, decía si no era guiado por Dios. Entonces, cuando alguien tiene el carácter de Dios es porque su norte, su mente, su espíritu, porque la persona misma de ellos, mía, yo mismo, mi ser interior es guiado por la palabra de Dios. Carácter habla de yo tomar decisiones correctas, no importa si alguien me está viendo. Carácter habla de yo tomar una buena decisión en tiempos difíciles, pero basado en la palabra de Dios. Eso es tener carácter. Eso es carácter. Amén. Ahora, yo también puedo definir carácter como nuevo nacimiento. Si yo tengo el carácter de Cristo, entonces siempre me voy a mover, siempre y cuando la palabra de Dios dice que me pueda mover. Mi ángulo de movimiento y mi sitio de movimiento siempre va a tener como linderos, va a tener como límite siempre la palabra de Dios. Yo me voy a mover en el mundo, en el sistema, conforme a la palabra de Dios. Mi vocabulario, mis palabras, mis acciones, mis conductas, siempre van a reflejar a Cristo en mí. Si esto es así, entonces yo puedo decir que yo tengo el carácter de Cristo. Si no es así, entonces falta de que en mí se forme el carácter de Cristo. Estos son temas muy sencillos, que son temas doctrinales.
Pero va un poquito más allá. Y es lo que hoy, hermano, de verdad que siento de Dios enseñar, compartirle. Sé que no lo voy a terminar, pero sí me gustaría compartirlo. Carácter es motivación interna de mi espíritu a hacer siempre lo correcto, pero no hacer lo correcto conforme a mi manera, a mi forma de pensar. No, a mi forma de creer tampoco. Es hacer lo correcto conforme a la palabra de Dios, aunque eso esté en contra de mis pensamientos. Ajá. El tener carácter es poner siempre en alto la palabra de Dios. Es reconocer que para yo tener la imagen de Cristo hay cosas que tengo que cambiar. Hay cosas que tengo que amoldar, pero a la palabra, no a mi manera. Amén. Es como la fe. Es como la fe. Ejemplo. Se enseña que la fe es un estado mental y es algo falso, porque la fe no se origina en mi mente, la fe se origina en mi espíritu, porque la fe no es mía, la fe es don de Dios, la fe es espiritual, la fe no es creer. Amén. Aunque suena contradictorio, porque dice Hebreos 11:1 que fe es esperar las cosas que no se ven como si fueran. Pero no es mental, no, esto es netamente espiritual, porque la fe es espíritu y la fe es un don de Dios, no es mío. No se va a producir algo porque yo estoy creyendo, no, se va a producir algo porque Dios, el que hace que llegue a ser, hace que eso se haga. No porque yo lo estoy llamando, no, porque Dios lo deposita en mí y yo comienzo a caminar conforme a lo que yo estoy creyendo. O sea, que estoy obedeciendo, más que a creer. Por eso es que se enseña la fe, en su traducción en hebreo es emuná, obedecer. Caminar, más que creer mentalmente, es obedecer a la palabra y voy a ver resultados. Porque Dios, el que hace que llegue a ser, porque ese es su nombre, Jehová, Él hace que llegue a ser, Él produce que las cosas se hagan. Eso es fe. Lo mismo ocurre con carácter. ¿Me explico? ¿Sí me explico? ¿Sí están entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta? Pregunten, hermano, sin pena. Pastor, por lo menos si nos vamos a lo secular, ¿no? Ajá. Por lo menos una persona que no sea cristiana, ¿verdad? Uh-huh. Se podría decir, voy a colocar un ejemplo, usted, ¿verdad? Trabaja en la ferretería, usted es el jefe en la ferretería, ¿verdad? Se podría decir que usted tiene carácter porque usted mantiene todo en orden y usted toma decisiones correctas en la ferretería. Pero si por lo menos usted está sentado en la oficina y le dice a los trabajadores, sí, señor David, coloco las pinturas, colóquelas como sea, tírelas como sea, eso no es tener carácter, porque ya hay un desorden, Uh-huh. ¿verdad? Entonces, yo digo que aún en lo secular, o sea, una persona se conoce por ese carácter, porque toma decisiones correctas, firmes, o sea, y tiene todo en orden. O sea, no es la diferencia, pues, entre ser cristiano y... Me explico. Carácter tiene que ver con lo que la persona decide en su comportamiento, en sus decisiones. Esto va a demostrar y va a sacar a la luz si tiene carácter de Cristo o se mueve en el temperamento de la persona. Amén. El carácter viene de Dios. El carácter lo da Dios. El carácter lo enseña Dios. El carácter me lo transfiere Dios. El carácter es Cristo en mí y yo actuando como Cristo actuaría ante cualquier situación.
Cuando se presenta o llega el día malo, o llegan problemas, o llegan situaciones donde tengo que tomar decisiones, o fáciles o difíciles, mi comportamiento ante tal situación, dentro de tal situación, va a definir si realmente Cristo está entronado en mí o no. Eso es carácter. Eso es tener carácter. ¿Cómo sé yo si alguien nació de nuevo o no nació de nuevo en Cristo Jesús si no ha pasado por desierto? Porque el desierto es el que te permite a ti, me permite a mí probarme a mí mismo si realmente Cristo está en mí o no. Yo no tengo que probarle nada a Dios porque Dios conoce mi corazón. Ahora, sí tengo que demostrarle al diablo que Cristo está en mí. A él sí. A Dios no, porque Dios conoce mi corazón. Ahora, yo también puedo demostrarle a Dios o expresarle a Dios con mis comportamientos, con mis acciones y con mis decisiones, sí, Señor, yo te amo. ¿Cómo le demuestro yo a mi esposa que yo la amo? No, ya ella lo sabe. Es más, hasta nos casamos. No, yo tengo que expresárselo con acciones, con hechos. Amén. Lo mismo pasa con Cristo Jesús. ¿Cómo yo le demuestro a Dios que lo amo? Bueno, por mis comportamientos, por mis decisiones en situaciones difíciles. Aunque ya Él lo sabe, porque Él lo sabe todo. Amén. Pero es la manera, es lo que evidencia al sistema, al enemigo y a las personas de que ahora Cristo está entronado en mí. Porque de lo contrario, ¿cómo somos cartas abiertas? ¿Cuál tiene el sentido? ¿Qué sentido tiene? ¿Dónde está el sentido de ser cartas abiertas, como dijo Pablo? ¿Cómo se van a convertir las personas si no ven a Cristo en nosotros? Amén. Entonces, cuando yo comienzo a demostrar que Cristo está entronado en mí, ¿cómo? Bueno, ante situaciones difíciles. De repente no tengo comida en mi casa. De repente no tengo alimento. De repente no tengo zapatos. De repente no tengo ropa. De repente no tengo abrigo. De repente necesito un hogar. No tengo casa propia. De repente tengo una necesidad. De repente viene una enfermedad. ¿Cómo yo demuestro ante la sociedad, ante el sistema, ante el diablo y sus demonios, y le demuestro a Dios que Él está entronado en mí? ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, por mis decisiones, por mis acciones, por mi hablar, por mi vocabulario, por mi forma de andar, por mi forma de expresarme, hasta por mi forma de pensar. Aunque el enemigo no sabe lo que yo estoy pensando, pero Dios sí. Dios sí lo sabe. Entonces, carácter habla es de mi persona interna y cómo yo me expreso. Por eso dice la palabra que ahora yo debo tener un vocabulario de reino. Y en esto es que se hace mucho hincapié en la escritura, que yo ahora debo nacer de nuevo. ¿Cómo yo demuestro que nací de nuevo? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué es lo que demuestra? Bueno, porque ahora me he visto diferente, porque ahora hablo diferente, hasta camino diferente, pienso diferente, actúo diferente, me comporto diferente, ya no soy el mismo, ya no soy la misma. Y eso no solo me lo demuestro yo de adentro para afuera, sino que inevitablemente los que están afuera, mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis primos, mis vecinos, ellos ven algo pasó en esa persona. Nació para Cristo Jesús. Eso en general, en términos generales, es carácter. Hay gente que, hermano, no habla, por eso dice, hay un adagio secular, dice que los que no hablan y son calladitos, hermano, tienen una revolución por dentro, y esto es cierto. Hay gente que no dice nada, hermano, son calladitos, pero por dentro, hermano, tienen una guerra mental, porque la lucha es aquí, en la mente, es mental. Esto es aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a demostrar que en mí está el carácter de Cristo? Bueno, comenzar a cerrar esas puertas, porque el enemigo es experto en pescar en ríos revueltos. Él es experto en enviar dardos. Él dice, no, esta no habla, este no habla, pero yo creo que está pensando. Por eso hay un adagio y hay un dicho secular, y lo reprendemos en el nombre de Jesús al diablo y a sus demonios, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y esto es cierto, porque él tiene años estudiando a la humanidad. Amén. El hombre no, el hombre nace 80 años, 90 años y muere. Ya. ¿Cuántos años tiene el enemigo? Ha vivido más tiempo que nosotros en esta tierra. Amén. Conoce el sistema.
Él maneja el sistema, Él conoce eso. El mover del sistema. Hay gente que se engaña diciendo, pero el enemigo no lee mis pensamientos. Muchas veces ni lo necesita. ¿Por qué? Porque el humano trabaja con estadística. Así también trabaja él. A veces cometemos nosotros, no, humanamente, el error de decir, yo sé cómo se mueve el hermano fulano. Y cuando hace así, y cuando hace así, y cuando hace así, y cuando hace así, me está diciendo mentira. Hermano, el enemigo maneja el sistema y la gente también maneja el sistema. Esto no se trata por eso. Amén. Pero cuando yo tengo la mente de Cristo, ni que haga así, ni que haga así, ni que haga así, yo sé que me está mintiendo, porque en mí está el Espíritu de Dios y no me va a manipular. Eso es tener carácter de Cristo. Eso es tener carácter de Cristo. De hecho, esto es tan fuerte que hay unas máquinas que se las ponen a las personas cuando la van a entrevistar o van a entrar en un juicio para ver si están mintiendo. Las máquinas para ver si dicen mentira. Y hay gente quienes violan esas máquinas. Son tan perfectos en decir mentira que ni el detector de mentira lo detecta. Pero no pasa lo mismo cuando alguien tiene el carácter de Cristo. Imposible que eso ocurra. Porque el detector de mentiras que está dentro de nosotros dice, eso es mentira. Sin necesidad que haga así, que haga así, sin necesidad que siga las estadísticas humanas. No hay necesidad para eso. Porque el espíritu va más allá. Amén. Iba a decir algo, ¿no? ¿Me explico, hermano? Amén. Lo que usted está diciendo, pastor, excelente, correcto. El carácter es una forma de vida, es un cambio de vida, es algo nuevo en la vida de la persona. Es un diario vivir, pero con un cambio. En cambio, el temperamento está en la naturaleza humana, que es que no sabe resolver los problemas cuando vienen, se agobia todo. Todo lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Más bien lo empeora. Pero en el carácter de Cristo, perdón, es diferente. Y el carácter es sobrenatural porque es viene de la naturaleza de Dios. Amén. Mire, hay una diferencia abismal muy grande entre carácter y temperamento. El carácter viene de Dios. El carácter se define, como dice Hebreos 1:3, es la imagen de Dios en mí. Esa imagen viene completa. Esa imagen viene de reino. Esa imagen viene completa, viene con un ADN completo, viene con un combo completo, viene con código de Dios. Esa imagen de Dios en mí viene con un vocabulario de reino, viene con todos dones, talentos y todo. Esa imagen la da el Espíritu de Dios cuando te sella para salvación. Cuando usted y yo nos bautizamos, aceptamos a Cristo, le abrimos el corazón, viene el sello del Espíritu para salvación, automáticamente la imagen de Dios o el carácter de Dios es impregnado en nosotros. ¿Qué necesita la persona para comenzar a caminar en el carácter de Cristo o en la imagen de Cristo? Reconocer a Jesús de todo corazón, ser sincero. Y lo de Dios viene sobre esa persona. No importa quién haya sido. Y no importa lo que haya hecho. Eso a Dios no le importa. Dice la Escritura, el que ha aceptado a Cristo y el que nace, dice, el que ahora vive en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aunque el mundo no lo entienda ni lo acepte. A Dios le da igual. Eso lo dijo Dios y punto. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y punto. Así tenga la persona 80 años y 70 años haya vivido como prostituta, como ladrón, como sicario, como borracho, como golpeado, no importa. Nueva criatura es, dice Dios, y punto. ¿Por qué? Porque lo de Él, lo del reino de Él, se vacía en la persona. Y ahora la persona tiene la mente de Cristo. O sea, tiene la imagen de Cristo. Eso es carácter. Amén. Eso es carácter. Ejemplo de carácter. Filipenses 2, capítulo 2, versos 5 al 11.
Filipenses 2, 5 al 11. Dice la Escritura: haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, teniendo el carácter de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, el cual, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Mire esto: hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los cielos, de los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo, teniendo forma de Dios, siendo igual a Dios, a la imagen de Dios, el carácter de Dios, nos dio el ejemplo a usted y a mí. Amén. Carácter habla de imagen de Dios en mí. Carácter es un término muy profundo. Carácter habla de nuevo nacimiento. Carácter habla de que Cristo está entronado en mí. Carácter, como decía la hermana Marbeli, la maestra de la palabra, carácter habla de cambio. Debe haber un cambio en mi vida, en mi estilo de vida. Ya no soy el mismo. Debo cambiar. Carácter habla, como dice Pablo en Romanos 12, habla de transformación, habla de de metamorfosis. Carácter habla, ahora yo debo transformar mi forma de pensar. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. La imagen de Cristo está en mí. Si eso es así, entonces yo tengo el carácter de Cristo. Viene una prueba, voy a responder como respondería Cristo Jesús. Viene un obstáculo, voy a superarlo como lo superaría Cristo Jesús. Viene el desierto, voy a caminar en el desierto como caminaría Cristo Jesús cuando fue tentado por Satanás. No una ni dos, sino 3 veces. Si yo tengo la imagen de Cristo, voy a hablar como habla Cristo Jesús. Si yo tengo la imagen de Cristo, voy a aconsejar como aconsejaría Cristo Jesús. Si yo tengo la imagen de Cristo en mí, o sea, el carácter de Dios, voy a ver las cosas como la vería Cristo Jesús. Ya estos ojos no son los míos, son los de Cristo Jesús. Voy a comenzar a ver con compasión, con misericordia, con perdón. Como dice la Escritura, voy a perdonar a los demás como Cristo me perdonó a mí. Eso es tener carácter. Eso es tener la imagen de Cristo en mí. Eso es carácter. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Por eso comencé preguntando, ¿por qué será que a mí me cuesta tanto crecer en Cristo Jesús, avanzar en Cristo Jesús? ¿Por qué será que hay personas que quieren servirle a Dios, pero les cuesta tomar esa decisión? Y de repente en la iglesia se mueven, el Señor da la palabra, y de repente viene un gozo, viene una palabra profética y hay un rompimiento. Pero a lo que llega a la casa se encuentra con una realidad muy diferente. Me gustaría quedarme todo el tiempo en la iglesia. ¿Por qué será? Porque entonces nos vamos a la vida real, nos vamos a la realidad de las cosas, que esas realidades ahora ya yo recibí la palabra, ya yo recibí el impulso, ya yo recibí el toque del Espíritu, ya yo recibí la llenura, ya yo recibí el descanso, ahora lo que me falta es lo mío. Dios me dio lo de Él. ¿Qué me falta? Lo mío. ¿Y qué es lo mío? Decisión. De decir hasta aquí, ya. Hasta aquí peleo por todo. Hasta aquí. Ya no vuelvo a pelear. Ya no me van a conocer como la peleona, sino como la que hace la paz todo el tiempo. Ya no me van a conocer a mí ya como la que grita, sino como el que escucha. Son decisiones. ¿Por qué lo vemos fuerte? Porque es de nuestra parte, nos corresponde a nosotros. Amén. Pero no estamos solos. Dios da el poder, Dios da la ayuda, Dios da la estrategia, Dios da el diseño. Pero cuando ya se trata de mí, comienza lo fuerte, porque tiene que ver con mi comportamiento, tiene que ver con mis decisiones, con mis acciones. Eso es carácter. Otro ejemplo de carácter, 2 Corintios 3:18.
Y otro, por favor, que lea Gálatas 2:20. Y otro, por favor, que lea Romanos 8:29. Según Corintios 3:18. Gálatas 2:20 y Romanos 8:29. Amén. Uh-huh. 3:18. Porque ¿qué estamos hablando? Para que podamos entender, para que sigamos leyendo, que nuestro carácter se va a definir siempre es por la palabra de Dios, no por lo que yo piense o por lo que yo crea o por lo que yo sienta o por lo que a mí me guste. Siempre el carácter lo va a definir es la palabra de Dios, porque ella es la que me va a afinar, ella es la que me va a enderezar, la que me va a moldar, es la palabra. Amén. Ajá. 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 Por la palabra. Todo es por la palabra. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en esta carne, la vivo en la fe de aquel que murió por mí. Ya no vivo yo. Quien vive en mí es Cristo. O sea, la imagen de Él está en mí. Ya no miro yo. Ya no oigo yo. Ya no camino yo. Ya no como yo. Ya no duermo yo. Ya no soy yo. Este cuerpo ya no es mío. Es de Cristo. Mi mente, esta mente ya no es mía. Es de Cristo. El alma ya no es mía. Es de Cristo. Amén. Romanos 8:29. Ajá, 8:29. Hermana Carely, usted puede leer 1 Corintios 2:16. Miren esto, conforme a la imagen de quién. De Cristo. Eso es carácter. La imagen de Cristo en mí. Eso es carácter. 1 Corintios 2:16. ¿Ah? En pocas palabras, yo lo traduzco como que ahora nosotros tenemos el carácter de Cristo. No solo es la mente. ¿Cómo será la mente de Cristo? ¿Cómo pensará el Señor Jesús? Porque si yo tengo la mente de Cristo, hermano, esto es poderoso, ¿no? ¿Qué hay en la mente? Los pensamientos. ¿Cómo piensa el Señor? ¿Qué estará pensando ahorita el Señor Jesús? O mejor dicho, ¿en qué estará pensando? ¿En las arepas? ¿Cafecito? ¿Hamburguesa? ¿La Coca-Cola? Fulanito no me pagó. Aquel me la hizo. No, a este no lo perdono. No, a este sí lo quiero. No, a este no. ¿Cómo pensará el Señor Jesús? Porque dice que yo ahora tengo la mente de Cristo. En esta cabecita está la mente de Cristo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo debiera yo estar pensando ahorita? Si realmente tengo la mente de Cristo. O mejor dicho, no cómo debiera estar pensando, en qué debiera estar pensando yo ahorita.
¿Cuál debe ser mi pensamiento constante y dominante en mí todos los días? ¿En qué pensará el Señor Jesús? ¿En qué pensará? ¿En las cosas de esta tierra o en sus ovejitas? ¿En las almas? ¿En qué estará pensando el Señor Jesús? Si yo tengo la mente de Cristo. Amén. Por supuesto, hermano, yo estoy claro que este es un dilema que nadie lo sabrá hasta que Cristo venga. ¿Cuál es el dilema? ¿Quién nació de nuevo y quién no? Porque yo puedo engañar a la gente, pero ¿cómo engaño al Señor? Jamás lo podré engañar. Ahora, hay evidencias que demuestran si yo realmente nací de nuevo. ¿Cuáles son? Bueno, mis comportamientos, mis acciones, mi demostración real de lo que hay en mi mente, porque de la abundancia de lo que hay aquí en el corazón, dice la palabra, de la mente, voy a expresar por mi boca. Señor, yo te amo. Cuidado con lo que dices, porque si tú me amas, guarda mis mandamientos. Cuidado con lo que dices, porque si tú me amas, entonces tú amas las almas. Si tú me amas, entonces tienes que estar orando por los presos. Tienes que estar orando y velando por las viudas. Dice Pablo, por las que verdaderamente son viudas. Tienes que estar orando por el que está preso, por el menesteroso, por el necesitado. Tienes que estar pendiente de las necesidades espirituales de las personas. De una palabra de alivio, de levantamiento, de exhortación, pero de ánimo. Eso es lo que Cristo hace. Todo el tiempo, las 24 horas. Si yo tengo a Cristo entronado en mí y camino en el carácter de Cristo, estos son o debieran ser mis pensamientos. No entre pleitos, no entre contiendas, no entre disensiones o entre cosas vanas, la vanagloria del mundo. Por eso dice la Escritura, el que se hace amigo del mundo no tiene el carácter de Cristo. ¿Por qué? Es enemigo de Dios. Eso lo dice la Escritura. Amén. Eso es carácter. Y lo estamos, hermanos, así, mire, tocando por encimita nada más. Porque la Biblia habla mucho de lo que es carácter de Cristo. Pero como hoy yo necesito, le digo esto, hermano, delante de Dios, yo necesito hacerte una diferencia entre lo que es carácter y lo que es temperamento. Porque necesitamos conocer estos temas. Son necesarios. Amén. Vamos a leer otro texto de lo que es carácter. Estamos hablando de carácter. Filipenses 1:21 y Primera de Pedro 2:21. Y vamos a leer también 2 Corintios 7:1. Pero vamos a iniciar primero con Filipenses 1:21. Y estamos dando piso bíblico. Esto es una enseñanza cristocéntrica basada en la Escritura de lo que es tener el carácter de Cristo Jesús. No, bueno. Filipenses 1:21, Primera de Pedro 2:21 y Segunda de Corintios 7:1. Ajá, Filipenses 1:21. ¿Quién lo lee? Es ganancia, sí, hermano. Amén. Allá es que quiero ir. Allá es que quiero ir. Ahora, Primera de Pedro 2:21. No, ya lo leyó, ¿no? No, Primera de Pedro 2:21. Hermano, me hace seña cuando tengo hora, por favor. 2:21. Mire esto. O sea que si yo anhelo, deseo, quiero seguir a Cristo, tengo que prepararme. Porque Él, siendo el modelo, fue golpeado. ¿Qué quedará para mí? Si Él, siendo el modelo a seguir, fue vituperado, maltratado, abofeteado, golpeado, apuñalado, ¿qué quedará para mí? Él puso el ejemplo en todo. En todo. Amén. Ahora, Segunda de Corintios 7:1. Diga, hermano.
Gloria a Dios. Perfeccionando. Mire, le soy sincero y delante del Espíritu digo esto, hermano, que estoy en el altar, que esto es sagrado. No porque esto aquí sea de piedra, no. Porque aquí está Dios y esta es la presencia. Esto es un lugar que ha sido apartado para enseñar la palabra. Yo no preparé esto me lo dio el Señor. Tal cual como Él lo dio, yo lo escribí. Y no me había detenido en que había terminado en 2 de Corintios 7:1. Pero tomando lo que dice la Escritura y los últimos comentarios de ustedes mismos, carácter es perfeccionar mi caminar en Cristo Jesús. Yo no nazco con carácter, el carácter se forma, el carácter se forja. El carácter se adquiere de Dios. El carácter no me lo da un hombre. El carácter no me lo da mi papá ni mi mamá. Cuando ellos se juntaron y tuvieron relaciones y mi mamá quedó embarazada, yo no nací con carácter. No, el carácter viene de arriba, viene de Dios. El carácter viene del reino de la luz. El carácter es Cristo en esencia. Y ese Cristo en esencia es depositado en mí, es entronado en mí, es vaciado en mí como vasija. Cristo se vacía en mí y yo me escondo en Cristo. Cuando eso ocurre, Él me da de su espíritu, que es el Espíritu de Dios. Dice Pablo, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo. Cuando yo le doy derecho legal al mundo de Dios, a las cosas de Dios, entonces Cristo se vacía en mí y Él comienza a formar en mí conforme a como yo le dé derecho. Él comienza a transformarme de adentro hacia afuera, de mi mente, de mis pensamientos. Él comienza a decir, vení acá, papá, vos no naciste con carácter. Vos naciste con un temperamento, porque el carácter es de arriba, el temperamento es de la tierra. El temperamento es lo que yo heredo de mi papá, de mi mamá. El temperamento viene en la sangre, viene en los ADN, viene en el ADN. El temperamento viene en el cordón umbilical cuando me cortan, cuando yo nazco, cuando la persona nace y le cortan el cordón umbilical, ahí a través de ese cordón, a través del ADN vienen todos los patrones, en especial del padre. Color de pelo, color de ojos, color de piel, gusto, todo eso viene en el ADN. Allí viene algo que se llama temperamento, no viene carácter. Claro, no viene carácter. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, porque como todos pecaron, todos estamos destituidos del carácter de Dios o de la gloria de Dios. Amén. Ahora, si yo quiero tener el carácter de Cristo, yo no lo voy a conseguir en la iglesia. El carácter de Cristo yo no lo voy a conseguir en la esquina. El carácter de Cristo yo lo voy a conseguir con mi relación con Él, con mi sinceridad con Él. Por supuesto, yo vengo a la iglesia, pero en la iglesia yo le abro mi corazón a Dios. Por eso explico y hago una acotación aquí, porque esto está siendo grabado. Por eso es que hay gente dentro de iglesia y aún no tienen el carácter de Cristo. Porque no han sido sinceros. Porque no han sido sinceras con Cristo Jesús. No se trata de que yo visite la iglesia, se trata de que Cristo entre en mí, porque yo soy iglesia. La iglesia no son estas cuatro paredes. Esto es un lugar donde yo me congrego. Esto es un lugar donde la gloria de Dios desciende. Esto es un lugar que Dios lo usa como un sitio, como lo que es, como un lugar para Él hacer sus operaciones espirituales. Sanar corazones, traer sanidad, traer su paz, manifestar su gloria y demostrar su poder, su presencia, todo. Para eso es este lugar. Ha sido santificado, apartado para Él. Amén. Pero mi identidad en Cristo Jesús me la da cuando yo le abro realmente, sinceramente el corazón a Dios. Porque carácter es cuando yo aprendo a tomar decisiones sin que nadie me esté viendo. No necesito que nadie me vea.
Cristo ya me está viendo. Eso es carácter. Mientras que el temperamento es de la tierra, es con lo que yo nazco. Temperamento, preste atención, tiene que ver con las tendencias, con lo emocional que yo nací, con las emociones, con lo que yo traigo en mis genes, en mi ADN, en mi ácido desoxirribonucleico, eso, en mi sangre. Eso es temperamento. Amén. Patrones de comportamiento que yo heredo a temprana edad, como por ejemplo, alguien que es explosivo, alguien que es colérico, alguien que es melancólico, alguien que es sanguíneo, alguien que es flemático. Eso es temperamento, eso se hereda. De repente, nací con los ojos azules como mi padre, lo heredé de mi padre. De repente nací con el pelo amarillo como mi madre, lo heredé de mi madre. Lo que yo heredo, lo que tiene que ver con esta tierra, patrones de comportamiento, que tiene que ver con lo innato en mí cuando yo nací, con lo terrenal. Eso es temperamento. Amén. Temperamento se basa en mi biología humana. En mi biología, eso es temperamento. En mi biología. ¿Qué estudia la biología? ¿Qué estudia la biología? El cuerpo humano. Amén. El cuerpo humano. Eso estudia la biología. El cuerpo humano. La psicología, el comportamiento humano. Psiqui, de aquí, de la mente. ¿Cómo piensa la gente? Eso es de aquí, de la tierra. Por eso se dice que la psicología no cura nada, siempre y cuando no esté acompañada con la palabra. Pero hay psicólogos que son cristianos, hermano, son un taco. ¿Por qué? Acompañan lo humano con lo eterno, con lo sobrenatural. Y ahí sí hay resultados. Ahí sí hay y buenos resultados. Por lo menos yo tengo amigas que son psicólogas y son cristianas. Y detectan cuando hay un problema de la psiqui, pero cuando hay un problema espiritual. Que no, aquí el problema no es humano, aquí el problema es espiritual. Comience a renunciar, repita conmigo, y hacen liberaciones. Porque ellas entienden que el problema no es humano, es espiritual. No es terrenal, es del espíritu. Amén. Entonces, sí hay psicólogos que, hermano, aplicando yo la ciencia humana, sin lo de Dios no va a dar buenos resultados. Darán resultados que alivien como pañitos tibios a alguien. Alguien tiene neumonía y le da fiebre. Poner un pañito tibio para que se le pase la fiebre. De repente se le quite. Por 2 minutos, 3 minutos. Se meten una pipa con agua, hermano, se le va a quitar la fiebre. Pero la enfermedad está allí, está en los pulmones. Es más grave de lo que se piensa. Amén. Así es la psicología. Agarra un cuerpo enfermo con una enfermedad de pulmonía, tiene fiebre y le quita la fiebre. Ay, la pulmonía. Porque el verdadero problema no es la fiebre. La fiebre es el resultado de lo que tienen los pulmones. Lo espiritual ataca la raíz. Lo natural, lo superficial. El carácter viene de arriba, de la raíz de donde tú y yo venimos. El temperamento está aquí, en la tierra, es lo superficial. Ahora, temperamento y carácter. Yo quiero preguntar, hermano, yo no sé cuánto tiempo queda, ya estamos ya. ¿Ya? Gloria a Dios. Bueno, vamos a dejar la enseñanza hasta aquí. Esto está muy bueno. Y que cuando la persona se mueve en estos temperamentos, no todo es malo. Porque nada es del diablo, todo es de Dios. Triste y lamentable que por desconocer estos temas, nosotros le damos y le cedemos terrenos al diablo. Nosotros mismos, la iglesia, porque desconocemos estos temas.
Y a veces decimos, la iglesia tiene que caminar en el carácter de Dios. Sí, pero esto se forma, esto se forja, esto se crea, esto se alimenta. Yo puedo utilizar del temperamento que Dios me dio cuando yo fui engendrado y traído a este mundo, y ese temperamento me puede catapultar con cosas que son buenas al carácter de Dios. Y mientras se está formando el carácter de Dios en mí, yo estoy desechando lo malo de mi temperamento en mí y dejo lo bueno de ese temperamento en mí. Y yo me puedo alinear, me puedo cruzar, vamos a decirlo así, me puedo impregnar en lo bueno de mi temperamento, porque nunca dejaré de ser humano hasta que me muera, con el carácter de Dios. Jamás. ¿Por qué? Hermano, porque primero, nunca dejaré de ser hijo. Eso lo heredé. Así tenga 300 años, yo tuve un padre. Segundo, los ojos jamás me los podré cambiar. El color de piel, bueno, puede que sí, como hizo Michael Jackson, pero no lo podré cambiar. Mi papá es como yo, peludo, así, velludo. Como yo me afecto, me vuelven a crecer. Hay cosas que están en mi temperamento que no puedo cambiar. Jamás. El color de piel, color de los ojos, la forma, el comportamiento. ¿Qué puedo hacer? Las acciones. ¿Qué puedo hacer? Mejorar mis decisiones. ¿Qué puedo mejorar? Claro que sí, mi forma de pensar. Eso sí, pero no todo es malo. No todo es malo. Amén. En la próxima clase o en la próxima enseñanza, si Dios lo permite, vamos a estudiar estos 4 tipos de temperamento, los cuales son, anótelo para que usted los vaya estudiando. Temperamento colérico. ¿Cómo es una persona con el temperamento colérico? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Porque así como hay cosas malas, hay cosas buenas. Que Dios puede cambiar, transformar tu temperamento, pero jamás Dios cambiará tu esencia. Jamás Dios lo hará. Amén. Hay un temperamento que se llama colérico. Colérico, así como de cólera, pero colérico. La palabra lo dice, hermano. Colérico. Rabioso. De cólera, de ira, de gente impetuosa, de gente arrebatada, colérico. Temperamento melancólico. Temperamento flemático y temperamento sanguíneo. Hermano, yo le digo con propiedad, yo estudié esto hace mucho tiempo. Sanguíneo de sangre. Mire, yo estudié esto y de verdad que le doy gloria a Dios, hermano, porque, vuelvo y repito, no todo es malo. Yo no puedo exagerar, porque la exageración es mentira. Tampoco puedo manipular, porque la manipulación no es de Dios. Amén. Dios no manipula, tampoco controla. No, Señor. Dios no hace eso. Nosotros tampoco podemos hacerlo, no debemos hacerlo. Amén. Entonces, estos temperamentos tienen cosas buenas como tienen cosas malas. Tienen sus ventajas como tienen sus desventajas. Amén. ¿Qué es lo que se requiere, se quiere y es lo que la palabra anima o manda a hacer? Es que desechemos lo malo y agarremos lo bueno. Y que mientras caminamos en esta tierra, inevitablemente vamos a estar caminando en esta tierra con estos temperamentos. Pero estos temperamentos la palabra me manda y me anima a que lo transforme y lo lleve al carácter de Dios. Amén. Es lo bíblico y es lo sano. Es lo más sano. Para que nosotros no le sirvamos a Dios con temor de que si llega Cristo me voy a quedar y me voy para el infierno. Hermano, vamos a ver todo el tiempo como eso sobra.
No le servimos a Cristo porque si no me quedo y me voy para el infierno. Le servimos a Cristo porque ya estábamos en el infierno, solo que Él nos sacó. Pero ya estábamos allá. Estábamos muertos, dice la Biblia, en delitos y pecados. Pero Cristo nos lavó, nos limpió, nos sanó, nos dio un nombre, nos dio autoridad, nos dio poder, nos dio legalidad. Entonces, tenemos razones de sobra para servirle y para estar feliz. No, para vivir con miedo, manipulados o controlados. Amén. Reprendemos al diablo en el nombre de Jesús. Entonces, en la próxima enseñanza vamos a estar hablando un poquitico más sobre estos 4 temperamentos. Amén. Damos gracias al Señor, hermano. Hoy es martes, mañana es miércoles.